Una de las áreas del Centro de Documentación e Investigación Judío de México es la hemeroteca, que resguarda periódicos, revistas y otros materiales hemerográficos de la comunidad judía de México, pero también de otras partes del mundo. Asimismo, resguardamos una serie de documentos que no forman parte o no son documentos comunitarios, pero que dentro de sus páginas encontramos información referente a la historia o la cultura de la comunidad judía. En esta ocasión, en la cápsula Cedihum en 5, les voy a platicar acerca de 5 periódicos judío-mexicanos que resguardamos en el Cedihum. Soy Luis Fernando Meneses del área de difusión y actividades. Acompáñenme. El primer periódico del que les voy a hablar es el Derbej, que se puede traducir como El Camino. Este periódico apareció en 1929 y es uno de los primeros que se publicaron en yiddish en México. Su director y fundador era Moisés Rosenberg, uno de los pilares del periodismo judío-mexicano. En las páginas del Derbej podemos encontrar información referente a las noticias que interesaban a la comunidad judía en México en ese momento y de algunas otras partes del mundo también. Además, podemos encontrar entre sus páginas una serie de anuncios de los comercios que se tenían en aquella época con el nombre de los propietarios también, lo cual es de gran ayuda para el Centro de Documentación e Investigación Judío de México en la reconstrucción de la historia demográfica de los judíos en México durante el siglo XX. Actualmente, en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México tenemos ejemplares que van desde 1931 hasta 1977 de este periódico, mismos que están en formato digitalizado o impreso para su consulta. El segundo periódico del que les voy a hablar es La Verdad, uno de los primeros que se publicaron totalmente en español por la comunidad judía de México. Este ejemplar muestra noticias tanto de los judíos de nuestro país como de otras partes del mundo, y es importante mencionar que además tiene algunas notas respecto a la sociedad mexicana en general. Así, entre sus páginas podemos encontrar contenido sobre los deportes o alguna otra cuestión de nuestro país. Actualmente en el Cedihum disponemos de ejemplares de La Verdad que van desde mayo a noviembre de 1937, y este es uno de los periódicos más valiosos que tenemos. Al igual que el Derbej, su director era Moisés Rosenberg. El tercer periódico del que les voy a comentar es Prensa Israelita. Este periódico apareció el 1 de septiembre de 1945 y su fundador y director era Sergio Nudelsteger, uno de los pilares del periodismo judío-mexicano del siglo XX. A través de las páginas de Prensa Israelita también podíamos informarnos sobre acontecimientos referentes a la comunidad judía de México y otras partes del mundo. Pero no solo eso, algo que destaca a Prensa Israelita y a algunos otros periódicos que resguardamos en el Cedihum es que contenía anuncios de bodas efectuadas en la comunidad judía de México, lo cual también es importante para el trabajo que realizamos en la Casa de la Memoria Judía en México, pues gracias a estos anuncios podemos armar la demografía y la historia de la comunidad judía en México. Actualmente en el Cedihum disponemos de ejemplares que van de 1945 y hasta 1981, tanto en formato digital como en formato impreso. Esto con la finalidad de que puedan ser consultados de forma más accesible por todos los usuarios que se interesen en él. Ahora bien, si vamos a hablar de periódicos de corte sionista, tenemos que mencionar a La Voz Sionista. Este periódico apareció en 1948. Es importante mencionar que este formaba parte de la Organización Sionista de México y que entre sus colaboradores tenía personajes muy destacados de la comunidad. Por mencionar uno, podemos decir a León Dulcin. Él llegó a México en 1928 y desde el primer día que estuvo en México fue parte activa de la comunidad judía nacional. Entre otras cosas, formó parte del grupo fundador del Colegio Hebreo Tarbut. Y para dimensionar la calidad de colaboradores que tenía este periódico, podemos mencionar que en 1956 León Dulcin hizo Aliyá, y en Israel también fue parte activa de las distintas organizaciones a las que estuvo afiliado. Por ejemplo, durante un tiempo presidió la Organización Sionista Mundial, de ahí la importancia de este personaje.
Este periódico se encuentra disponible para su consulta de ejemplares que van de 1948 hasta 1954, y es importante mencionar que en él podemos encontrar información no solo de la Organización Sionista de México, sino también de otras instituciones como el Keren Kayemet México. El último de los periódicos que les voy a mencionar en esta cápsula de Cedihumen 5 es de hecho muy reciente. Incluso hoy por hoy es el periódico impreso de la comunidad judía de mayor tiraje. Hablamos del Kesher. Este periódico se fundó en 1987, producto de la fusión de varios medios de comunicación de la comunidad que se tenían en ese entonces. A través de las páginas del Kesher podemos encontrar distinta información referente a la comunidad judía de México, pero no solo eso, porque también podemos encontrar artículos que van desde ciencia, tecnología, deporte o arte. Incluso hay secciones en las que hablan sobre la diáspora y cómo se vive el judaísmo en otras partes del mundo. En el centro de documentación tenemos una gran cantidad de ejemplares del Kesher, incluido el primer número, publicado en 1987. Además, es de resaltar que en el Kesher, aunque se publica principalmente en español, de vez en cuando tienen secciones que se publican en hebreo, en yiddish o en ladino, lenguas muy importantes para la comunidad judía. Y bueno, así termina este breve recorrido por 5 de los periódicos judío-mexicanos que resguardamos en el Cedihum. Recuerda que si quieres conocer más acerca de estos acervos, puedes venir a nuestras instalaciones y consultarlos. Y no solo eso, tienes a tu disposición una serie de documentos muy valiosos de las 3 distintas áreas de nuestro centro: la biblioteca, el archivo histórico y la hemeroteca. Además, si quieres conocer más de estos documentos a través de las redes sociales, no olvides buscarnos. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y también puedes consultar nuestra página web www.cedihum.mx. Asimismo, te invito a que no te pierdas las siguientes ediciones de esta cápsula que tenemos con Enlace Judío, el Cedihum en 5. Muchas gracias.